Bueno, muy buenos días para todos. Para mí esto es un honor pues estar acá compartiendo con todos ustedes y siéntanse en la libertad de participar pues si Paolita nos deja y el tiempo también. Bueno, mi nombre es Karen Palacios, como ya Paola me presentó. Yo soy internista y endocrinóloga en la Clínica Diagnóstica Especializada BID. Todos estuvieron en la conferencia de estilo de vida saludable, ¿cierto? Estuvo, pues porque esto es un complemento, ¿no? Todo esto va con el estilo de vida saludable. Yo les pregunto, para ustedes, ¿ustedes consideran que podemos decir que la obesidad es una enfermedad? Levanten la mano los que creen que no es una enfermedad, que no. Y los que creen que sí es una enfermedad. Muy bien. Les cuento que la obesidad sí es una enfermedad y esto es una enfermedad que tiene 4 características importantes y es que es una enfermedad crónica, que es compleja, que es recurrente y que es progresiva. O sea, ¿qué quiere decir esto en términos cristianos? Que la persona con obesidad tiene que tener un seguimiento de por vida, porque esto recurre. Yo puedo perder mucho peso y con una situación adversa, con algún cambio, inmediatamente empiezo con la reganancia. Entonces esto, como es una enfermedad, debe tener un componente multidisciplinario, ya les voy a explicar qué es eso, y un seguimiento estrecho. ¿Ustedes creen que la obesidad tiene culpa el paciente o no tiene culpa el paciente? ¿Quiénes dicen que sí es la culpa del paciente? Responsabilidad. ¿Y quiénes dicen que no? De los dos. Entonces hay un concepto que trataré como de explicarlo, que estamos entendiéndolo ya los médicos, que se llama sesgo y estigma de peso. Cuando yo veo un paciente con obesidad, la cultura, inmediatamente yo pienso que es un paciente glotón, indisciplinado, que no se quiere, que no está haciendo las cosas bien. Pero les voy a decir que esto no es tan así. Yo pienso que si hay un tema mixto, obviamente yo como médica doy unas recomendaciones, pero el paciente tiene que tener un seguimiento. Pero esto es una cosa muy delicada porque se ha demostrado que los pacientes con obesidad, cuando se hacen estos estudios en los países del primer mundo, los trabajos son menores, se escogen más otros tipos de cuerpo, digámoslo así, frente a un paciente con obesidad, son estigmatizados, el transporte público no es apto para pacientes, por ejemplo, con superobesidad, y cuando el paciente se come el cuento, eso se llama sesgo interiorizado de peso, que él es un glotón, que es un indisciplinado, esto lo que hace es empeorar depresión, ansiedad, y el paciente realmente no consulta a los médicos que tiene que consultar. Entonces, lo primero es entender que es una enfermedad que necesita médico. Esto no es de redes sociales ni de buscar lo que no se debe, porque ese sesgo hace parte del tema cultural y también del desconocimiento. Entonces, esto no es un problema estético, ¿cierto? Eso es un problema, una enfermedad, y observen cómo tener exceso de grasa, adiposidad aumentada, me lleva a mí a más enfermedades. Yo aquí les puse muy poquitas porque se asocian a más de 100 enfermedades, imagínense eso. Entonces, la persona con obesidad, imagínense que viven menos, se reduce la expectativa de vida entre 5 y 20 años. Entonces, miren cómo es de importante este tema de salud. La diabetes tipo 2 está más asociada al exceso de grasa. Más o menos decimos que entre el 70 y 80% de los diabéticos tipo 2 tienen exceso de grasa o obesidad de base. Entonces, ya estamos cambiando un poquito también el manejo de la diabetes en personas con obesidad, porque el objetivo primario acá tiene que ser la reducción de peso. Hipertensión arterial, exceso de lípidos, dislipidemia. ¿Ustedes han escuchado esta enfermedad, síndrome de apnea del sueño? Son los pacientes que viven dormiditos en el día, que roncan mucho en la noche, que tienen exceso de somnolencia durante el día, que están viendo televisión o incluso algunos manejando y se quedan dormidos. Cuando el paciente tiene apnea de sueño, si bien se puede dar en delgado, la mayoría de pacientes tienen obesidad. Entonces, si el paciente baja de peso, esta condición puede mejorarse o desaparecer. La osteoartritis, pacientes con obesidad que le duelen las rodillas, que les duele la columna, hay complicaciones mecánicas del cuerpo asociadas a la obesidad. Infertilidad y síndrome de ovario poliquístico. Ustedes han escuchado este término del síndrome de ovario poliquístico. Acá quiero hacer una claridad. El síndrome de ovario poliquístico no es una causa de obesidad, es al revés. Una mujer con un peso normal
que gana 20, 30 kilos, el ovario se vuelve poliquístico con los problemas de acné, de problemas del periodo menstrual, de infertilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Que la paciente baje de peso para que su función ovárica vuelva a la normalidad. Porque muchas pacientes van a la consulta, no, es que el ovario poliquístico me engordó. Vamos a ver claramente cuáles son las causas hormonales de la obesidad. Hígado graso. Cuando una persona tiene hígado graso, les cuento que al momento actual el hígado graso se está ubicando como las primeras causas de cirrosis en el mundo. Cuando ustedes escuchan cirrosis, ¿qué les viene a la mente? Licor, exactamente. Pero imagínense que ya la obesidad está desplazando la ingesta de licor. Hay personas que tienen obesidad, tienen hígado graso, pueden progresar a una cirrosis y no han tomado una gota de alcohol en su vida. Entonces miren que esto es bastante importante. Problemas renales, cálculos, alteración de la calidad de vida, y se ha visto una relación en dos direcciones entre obesidad y problemas de ansiedad y depresión. Como les decía, el paciente con obesidad que he señalado, pues tiene más temas de depresión y ansiedad, y también la depresión y ansiedad puede llevar a problemas de obesidad. Y miren esto es una diapositiva que la intención no es complicarle la vida, pero todas estas enfermedades van a mejorar dependiendo de lo que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene hígado graso, asma, el asma también se puede generar por obesidad, que tiene ovario poliquístico, si yo le digo que pierda entre un 5 y un 10% de peso, está bien. Pero si el paciente presenta otras complicaciones como apnea de sueño, la enfermedad por reflujo, los pacientes con obesidad pueden tener más reflujo, hígado graso establecido, enfermedad cardiovascular, yo tengo que ser más exigente en esa pérdida de peso. Entre un 10 a un 15% puedo tener como meta en este paciente para que mejore esto. Y hay un concepto acá que les quiero dejar muy claro, porque es un concepto también nuevo para nosotros los médicos, y es que imagínense que históricamente nos habían enseñado que el paciente diabético tipo 2 ya se jodió, es diabético, no lo digo duro para que no me quede ya grabado. Ahí quedó diabético, pero resulta que ese diabético con obesidad baja un 15% de peso, podemos tener remisión de la enfermedad. Yo tengo pacientes diabéticos tipo 2 que están usando insulina, un montón de medicamentos, bajan de peso y se quedan sin usar absolutamente nada. Entonces miren que tenemos que cambiar el foco como sociedad también frente a esto como enfermedad, buscar ayuda, aceptar que es un problema y tener que mirar pues cómo es la solución. ¿Y ustedes creen que todas las personas con obesidad son iguales? No son iguales. Eso también es un concepto nuevo. Lo que les voy a presentar es un trabajo que se publicó el año pasado en la Clínica Mayo en Estados Unidos, liderado por un endocrinólogo ecuatoriano, y él cogió más de 500 personas con obesidad y trató de hacer una clasificación, lo que nos va a mostrar de pronto en un futuro a tener un manejo un poquito más personalizado. Pónganme bastante atención en estos 4 fenotipos, porque al final de esas diapositivas voy a hacerles una encuestica para ver cómo estamos acá de los fenotipos de obesidad. Entonces este doctor describió un primer fenotipo de 4 que se llama el cerebro hambriento. En resumen, no me lleno con nada. Yo como y es que a mí no me da saciedad. Entonces son personas que comen y que realmente no sienten saciedad, siguen comiendo y repiten raciones. Yo ya me comí el montón de arroz, pero quiero más, o 2 platos de sancocho porque es que tengo hambre, o sea, mi cerebro no está conectado y tengo alta ingesta de calorías en las comidas. Les voy a explicar como en grandes rasgos qué pasa en la fisiología, en el funcionamiento de estos pacientes. Resulta que nosotros tenemos un céntrico de la saciedad. La saciedad es como esa señal que el cerebro me dice que ya pare, no me coma más. Entonces, esto es complejo, esto no solamente depende del hipotálamo, que es esa región en el cerebro, sino que hay una conexión a nivel intestinal. Cuando nosotros comemos, liberamos una serie de hormonas que se conectan con el cerebro y le dicen al cerebro que pare. Parece que en estos pacientes con cerebro hambriento, que no se llenan fácilmente, hay una mala conexión entre el intestino y el cerebro. Entonces miren que eso va más allá de una lección, ¿sí? Eso fisiopatológicamente estamos aprendiendo. El intestino hambriento es el segundo fenotipo y son los pacientes que dicen yo como, pero al momentico a mí me vuelve a dar hambre, ¿sí? Entonces lo que parece acá es que los pacientes comen normalmente, se llenan, diferente al cerebro hambriento que no se llena,
pero a las 1 o 2 horas otra vez vuelven a tener hambre, ¿sí? Estos pacientes, sí hay una alteración, el intestino no envía correctamente también la señal, pero parece que lo que pasa es que hay un vaciamiento rápido. Se llena el estómago, el paciente está llenito, pero hay un vaciamiento que hace que otra vez el cerebro tenga que volver a pedir comida. ¿Listo? El hambre emocional. Yo como para sentirme bien. Se come para mejorar situaciones emocionales, no necesariamente tristes. ¿Qué hacemos cuando celebramos? Vamos a comer. Y si yo tengo una tusa bien brava porque terminé con mi pareja, ¿qué hago? También como. Entonces, hay un tema acá también emocional o en momentos de estrés o ansiedad. Tengo mucho estrés en el trabajo, tengo un problema económico grave. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es un tema también cerebral en donde la comida hipercalórica, es decir, la comida azucarada, la comida procesada, la comida muy grasosa, lo que hace es que al cerebro momentáneamente le da como una explosión de una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es exactamente lo que se libera con los videojuegos, con el cigarrillo, con las drogas, con la cocaína, la marihuana, todo este tipo de sustancias, con los juegos de azar. Entonces la comida cumple acá un papel como de un elemento de adicción y el cerebro está lleno de felicidad por un momentico, y entonces a mí se me pasa, digamos, este momento de estrés, pero me queda la secuela del aumento de peso. ¿Listo? Y otros, que es el más infrecuente, yo tengo el metabolismo lento y es que las personas no queman las calorías que deberían tener para su peso, talla, edad y género, porque no todos los que estamos acá tenemos una quema de calorías igual. Y como les digo, es el más infrecuente, 1 de cada 5 pacientes, esto no es lo común. Entonces les voy a preguntar, ¿quiénes han tenido cerebro hambriento? ¿Quiénes han tenido intestino hambriento? Víctor. Muy bien. Hambre emocional. Bien. Combustión lenta. Y todas las anteriores. Bueno, imagínense que hice una pequeña encuestica en mis redes sociales, para los que tengan, ya al final les digo cuáles son, puse como esta encuestica y resulta que casi el 50% de las personas que me contestaron tenían hambre emocional, muy parecido a lo que vemos acá. Entonces, ojo con esa gestión emocional. Yo pienso que nosotros estamos entendiendo la obesidad como solamente hacer dieta y ejercicio, desconociendo un montón de cosas, y esa parte emocional es demasiado importante, porque es que ¿quién no se pone feliz con una comida bien sabrosa? Pero si eso está muy repetido en el tiempo, mi cerebro empieza a tener adicción con eso. Entonces, por eso los profesionales de salud mental, que gracias a Dios con la pandemia se desestigmatizaron un poquito, antes un psiquiatra, un psicólogo era una cosa horrible, pero ya la pandemia como que nos puso contra las cuerdas y nos dijo, venga, de pronto hay situaciones en las que podemos necesitar una ayuda extra, y la obesidad para mí tiene que tener una valoración intensa de este componente emocional, porque esta es una de las razones de que el paciente también tenga recaída, ¿sí? Como les decía, esto es una enfermedad crónica, recurrente, progresiva, incapacitante. Necesito ayuda, una ayuda adecuada, no una ayuda de red social, ¿cierto? Que tenga en cuenta toda la complejidad de lo que estamos hablando acá. Entonces, hasta aquí tenemos que definitivamente no todas las personas con obesidad son iguales. Si ustedes van a mi consulta, yo les doy unas recomendaciones, pero eso no necesariamente le sirve al vecino, porque nosotros hacemos también ese análisis de todas estas multidimensiones, digámoslo así, del paciente para poder tener una orientación pues un poco más adecuada. Esto es complicado. No estigmaticemos esta enfermedad, porque tenemos que tener muchos frentes acá para que tengamos éxito en el tratamiento. Esto tiene que tener un manejo personalizado y por fortuna ya empezamos a tener medicamentos en el medio que nos están ayudando un poco, y a todo el mundo no le sirve la misma dieta. Y los suplementos de moda, pues ojalá fuera eso. Si yo me tomo un Sacha Fitness o yo qué sé, esas cosas, ojalá que eso realmente sirviera. Pero miren que hay muchos componentes que van mucho más allá de un suplemento. Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta que me encanta y quiero que participen todos. Yo les hago una pregunta, vamos a decir primero los que no y después los que sí. ¿Será que mi problema de tiroides, que van a quedarse todos a la conferencia de Catalina, la que sigue, es el causante de mi aumento de peso? ¿Quiénes creen que no? ¿Y quiénes creen que sí? No, pues esto se lo robé a un paciente. Causas que no dejan bajar de peso: la tiroide, la hamburguesoide, la pixoide, el heladoide,
Chalchipapoide, tacoide, chocolatoide. ¿Qué más podemos colocar acá? Sancochoides, chorizoides, chicharronoide. ¿Qué más? Aguardientoide, ¿cierto? Entonces, muchachos, de acá salgan educados. La tiroides no engorda. O sea, el que les diga eso me lo educan y me lo mandan. Vamos a ser muy claros con esto. Les cuento que las causas hormonales de la obesidad son solamente dos causas hormonales. Si el paciente no tiene esto, entonces no es hormonal. La primera es esta que tenemos acá, que se llama la enfermedad de Cushing, que es un exceso de una hormona que se llama el cortisol. Nosotros tenemos varias maneras de saber esto. Obviamente lo primero es evaluar casi siempre, siempre cuando los revisamos por primera vez en la consulta, tratamos de revisarlos en ropa interior. Y esto más allá de que la pesa me quite uno, porque todos me pelean, ay no, yo peso 1 kilo menos por la ropa. Eso no es el propósito real. El propósito real es revisar una cosa que nosotros llamamos estigmas, he usado esa palabra a lo largo de la conferencia, al examen físico. Entonces nosotros revisamos la piel de los pacientes. Miren, por ejemplo, esta obesidad claramente es rara, ¿no? Ustedes dicen, esto no es como normal. Entonces los pacientes tienen una cosa que se llama cara de luna llena, tienen también jiba de búfalo, tienen acá una acumulación cervical posterior de grasa, tienen adelgazamiento de los miembros superiores porque la masa muscular, el cortisol hace que se ponga muy, muy pequeña, y tienen una obesidad de distribución centrípeta, o sea, la barriguita muy grande y llena de unas estrías violáceas que son mayores de 1 centímetro. No necesariamente tiene que haber un cuadro tan florido, pero nosotros, y ya es un paciente que tiene ciertas cositas, uno dice, esto es una causa hormonal de la obesidad. ¿Ustedes han visto personas así? Es raro. La verdad, les cuento, imagínense que el 99% de las causas de obesidad no son hormonales, y menos del 1% es esto. Entonces, yo les digo que puedo contarlo con los dedos de la mano en toda mi experiencia como endocrinóloga realmente cuando uno encuentra esto. ¿Sí? Es algo bastante raro. Y lo otro es la acromegalia, que es una ganancia de peso, pero ¿ustedes se acuerdan de mandíbula? Que ustedes dicen, este no es como raro, o sea, no es normal. O sea, ustedes dicen, este tiene algo raro, y claramente es un paciente que tiene un agrandamiento de mandíbula, agrandamiento de las manos. La acromegalia es exceso de hormona de crecimiento, como yo ya no puedo crecer para arriba, pues se me crecen las extremidades, entonces yo ya no calzo 37 sino 42, ya no me caben los anillitos, el anillo de matrimonio no me cabe, ¿cierto? Entonces es una obesidad rara y uno tiene cosas al examen físico que les genera pues como duda. Entonces normalmente nosotros mandamos el cortisol, la hormona de crecimiento. Si el paciente tiene un problema hormonal, ya se sale pues de todo lo que voy a seguir hablando, porque pues obviamente tiene que tener un tratamiento diferente, pero la gran mayoría, les cuento acá en confianza, no tienen nada. Entonces los pacientes dicen, pero ¿cómo así? Entonces yo ¿qué tengo? Es que yo después del embarazo, sí, ¿cuánto tiene su hijo? 25 años. ¿O ustedes qué creen? Yo creo que no, creo que ya no tendría que ver. Entonces, claramente, lo hormonal, que es lo que todo el mundo busca, el tema del metabolismo lento, pues yo lo descarto en una consulta y ya proseguimos. El estrés, miren lo que les decía, la parte emocional, la inactividad física, la parte hormonal, que es menos del 1%, la comida chatarra. Hay algunos medicamentos que pueden aumentar de peso, eso también lo revisamos nosotros en la consulta. La parte genética, la obesidad es una enfermedad poligénica, o sea, tiene muchos genes implicados, pero no quiere decir eso que si mi mamá tiene obesidad, yo voy a tener obesidad. Eso es un tema más cultural. Yo aprendo a comer como me dio la comida de la mamá. Entonces es un tema más cultural acá. No, es que todos somos gruesos. No. Y por eso, como esto es una enfermedad compleja, tenemos que tener paciencia. Esto no es de que yo los vea hoy, mañana están delgados. Mi papel como endocrinóloga es evaluar si hay problemas hormonales, evaluar si hay complicaciones de la obesidad, miren la lista inicial que les dije, ¿cierto? Y mirar si puedo ayudar al paciente con algunos medicamentos aprobados para obesidad, que no son suplementos, ni nada de quemadores, ni nada de eso. Obviamente, nutrición y deportología, pues yo tengo que tener unos cambios para poder mejorar mi peso, y creo que estamos utilizando muy poco los profesionales de salud mental.
Si yo tengo un tema, acá no es que yo estoy loco ni nada, es un tema de gestión. Los psicólogos saben mucho de eso. A veces fuimos criados bajo unas pautas de lo que los papás hicieron buenamente por uno, pero que eso hace que uno tenga una gestión emocional inadecuada y que eso hace que uno tenga una relación inadecuada también con la alimentación, ¿sí? Entonces hay que tener como un poco más en el foco esta parte, relación tóxica con la comida. Hay gente con relaciones tóxicas. Y miren lo que pasa acá con el azúcar. Yo como chocolate. Dicho sea de paso, es peor comer azúcares que grasas, para que sepan. Es peor. Entonces, ¿quieres consumir más? El azúcar se me eleva y elevo la dopamina en mi cerebro. La dopamina, eso es como una adicción, eso es exactamente igual que la cocaína para el cerebro. Pero es que el azúcar se elimina rápidamente. ¿Y cómo queda mi cerebro? Necesitando más dopamina. Entonces, lo primero es tratar de eliminar el azúcar. Si ustedes tienen hijos o tienen nietos, por favor, traten de eliminar el azúcar porque a todos nos han dado esa dosis chiquita de dopamina de felicidad desde que estamos chiquitos. Eso no es algo correcto. Entonces, prevengamos la obesidad infantil desde esta experiencia que nos llegó tardíamente en la vida, pero que tenemos que sacarle provecho a este tema. Dormir. Cuando yo duermo mal, cuando tengo problemas de sueño, me puedo engordar un poco más. Bastan 2 días de mal sueño para que se alteren las hormonas que me controlan el hambre y la saciedad. ¿Cómo les parece? Entonces, los profesionales de salud mental también están capacitados para tratar de manera adecuada los problemas de sueño. Cuando duermes menos, al día siguiente comes más, pues porque obviamente estamos descontrolados. Y si uno duerme mal, obviamente yo no quiero hacer nada, pues pido un domicilio o no. ¿Qué ejercicio voy a hacer si dormí 2 horas? Ya. 5 minutos, muy bien. Y hay una cosa que se llaman los cronotipos. El cronotipo matutino es la persona que es muy madrugadora y el cronotipo vespertino es la que se levanta más fácil tipo 11 de la mañana, pero se acuesta a la medianoche. Los pacientes, las personas con cronotipo vespertino son más obesos. Entonces es más chévere, como dice por ahí, padre, el que madruga Dios le ayuda. Aquí aplica eso. O le da sueño más temprano. Entonces, a madrugar, muchachos. Si ustedes son muy trasnochadores, con una semana a madrugar mejor, que el cuerpo pues vuelva como a tener un cronotipo más normal, más intermedio. Bueno, y resulta, ya para finalizar, que lo que nos pasa a todos de engordarnos fácilmente es lo que la literatura ha mostrado. Las personas que hacen dieta y ejercicio vuelven rápidamente, en casi que año y medio, otra vez a tener su peso normal. Los medicamentos ayudan, también hay un tema de reganancia. Incluso ganamos peso con la cirugía bariátrica. ¿Cómo les parece eso? Los pacientes llegan cansados, dicen yo no quiero más, quiero operarme. Va y se opera. Y a los 5 años regana peso. ¿Por qué? Porque ya les dije al principio que esto es difícil. Esto es de tener un cambio radical porque no existe a la fecha, ni siquiera, si fuera el tema de la obesidad, la cirugía, pues operémonos todos y comamos bien rico. Pero no es así. Entonces, por eso los medicamentos empiezan a tener un papel mayor. Vamos a ver de pronto en unos 3 años, vuelvo a pararme acá y les cuento otro panorama, pero hay medicamentos que están ayudándonos a largo plazo a soportar, digamos, esos cambios del estilo de vida que son tan difíciles de organizar. Entonces, para lograr la normalización y el mantenimiento del peso puede no ser suficiente el consejo, come menos y muévete más. Yo creo que hasta ahora lo tenemos más que claro. Y existen medicamentos que podemos utilizar dependiendo de cada caso y llévense esto, ninguna de estas cositas sirve para bajar de peso. No hay pruebas de que sirvan los quemadores de grasa, no señores, ni acelerados del metabolismo, ojalá, no estaría yo aquí parada diciéndoles tanta carreta. Y al contrario, tenemos pacientes que han tenido daño renal y hepático, daño del riñón y del hígado. Entonces no crean las bobadas de las redes sociales, vayan donde tienen que ser, endocrinología, nutrición, deportología y un profesional de salud mental, porque esto no es sencillo, eso es un problema serio, la reganancia es frecuente, no hay fórmulas mágicas y si se me llevan esta cosita acá, yo quedo más que contenta. Busquen la ayuda adecuada, no hay fórmulas mágicas para esto. Y muchísimas gracias.